Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de La Vuelta al Mundo en un clic. Y como lo prometimos y lo prometido es deuda y nunca se echa en olvido, el día de hoy nos acompaña otra vez el cronista del estado de Querétaro y también del municipio del Marqués, el doctor Jaime Zúñiga Burgos, que le agradecemos mucho estar con nosotros de verdad y visitarnos aquí en La Vuelta al Mundo en un clic, doctor. Siempre muy a gusto contigo, Carla. Muy interesante la charla contigo. Doctor, bueno, antes que nada yo quisiera compartirles algo más acerca del doctor que usted ya conoce bien, pero de todas maneras. El doctor Jaime Zúñiga Burgos es el escritor más prolífico de Querétaro, tomando en consideración que su obra, contenida en 42 libros, no es copia de otros ya existentes, como ha sido la práctica más frecuente de quienes lo antecedieron y que retomaron lo que escribieron ya en el pasado. Jaime Zúñiga Burgos se ha ganado el reconocimiento de cronista de Querétaro gracias a la presencia lograda por su trabajo escrito y televisivo a través de la recuperación de crónicas, relatos, leyendas, anécdotas, rescate de personajes de la vida cotidiana que con su esfuerzo engrandecieron a Querétaro y que la historia no los había tomado en cuenta. Él les hace sus propios libros, ejemplo que siguen ya otros. A Jaime Zúñiga Burgos no le limitan los compromisos. Por nombramientos y con absoluta libertad aborda la crónica de Querétaro de manera respetuosa y apegada a la realidad, en un lenguaje sencillo, tal como él lo recibe del pueblo, su principal fuente de inspiración. Y esto yo lo estoy tomando precisamente de la solapa del libro de su autoría, de Jaime Zúñiga Burgos, que se llama De fantasmas aparecidos y una plática con la Llorona, un libro que, como le decíamos la semana pasada, no se puede usted perder por nada del mundo, porque tiene unas historias maravillosas sobre la Llorona, sobre los espantos, sobre todo esto un poco creepy, digamos, de la ciudad, del estado de Querétaro. Y como él actualmente ya en este 2021 es oficialmente el cronista del estado de Querétaro, doctor, yo quisiera preguntarle, antes de entrar de lleno en materia de lo que es fantasmas, espantos y demás en Querétaro, yo le quisiera preguntar, doctor, ¿qué significa, en sus propias palabras, qué es ser un cronista? Es una persona que tiene la responsabilidad de consignar lo más importante del acontecer de la sociedad, de la ciudad o del estado, concretándose la función que desempeño y que desempeñan muchos de mis colegas, mis compañeros, que en cada municipio existía un cronista. En 1987, estando en la legislatura, Mariano Palacios, a sugerencia del profesor Eduardo Luarca Castillo, envió una iniciativa para reconocer a los cronistas, para hacerlos institucionalmente ya reconocidos, claro. Porque antes pues el cronista era el compadre o el amigo de la persona que llegaba al cargo de presidente municipal. Cuando no había dónde acomodarlo, lo acomodaban del cronista. Entonces esa iniciativa de ley pues, era visionaria, porque ya reconocía la figura del cronista oficialmente como miembro integrante del ayuntamiento, con inamovilidad, porque generalmente cada 3 años el que estaba como cronista llegaba otro presidente y se perdía todo lo que había hecho esta persona, porque como era desplazado pues se llevaba sus documentos. Entonces no quedaba ninguna memoria en los ayuntamientos, y también se logró que fueran retribuidos, aunque fuera simbólicamente, para ayudarlos en sus gastos de traslado, de investigación, de alimentos, muchas veces que andan en el interior de su municipio. Claro. Esto dio como pie de que se formara una organización que es la que agrupa a los cronistas, la Cromec, aquí en Querétaro, donde estamos constituidos como una organización reconocida legalmente y todo. Y el cronista del Estado, la función que es pues estar en contacto con todos, trabajar
conjuntamente como un equipo sólido y complementarnos. Es una ayuda mutua, es retroalimentar a los cronistas y que los cronistas retroalimenten al cronista del Estado, para entre todos dejar y cumplir con una función que es legar hacia la posteridad pues el testimonio de tradiciones, de nuestra historia, de nuestros orígenes, del acontecer cotidiano más importante, que de alguna manera trascienda, que deje huella. Claro. Y esa huella, pues la función del cronista es consignarla. Es consignarla, sí, exactamente. Lo bueno y lo malo. Y para consignar la historia, yo me imagino que no es una tarea tampoco nada fácil, porque hay que estar escuchando, bueno, testimonios de los vecinos, testimonios de que recuerden de sus abuelos, ellos quizás, de sus antepasados, también recopilar documentación o investigar esa documentación, en fin, que, o sea, me imagino que es muy amplio el campo de trabajo que ustedes tienen, pero a la vez mucho lo que hay que investigar, juntar, cotejar para llegar a una historia, a una idea y plasmarla, ¿no? Sí, parte del patrimonio intangible, como es el resultado de este libro, Fantasmas y Aparecidos, de una plática con La Llorona. Este libro. Y esto es muy fácil de entender porque nos tocó vivir todavía nuestra generación el Querétaro que no había nada que hacer. Era un Querétaro que las tertulias literarias, los encuentros familiares marcaban los días en que se rompía esa monotonía que teníamos. Empezaron ya a llegar los cines aquí, ya había una diversión. Todo lo demás se centraba en acudir a los actos cívicos o religiosos, que era lo único que congregaba a la gente aquí en Querétaro. Claro. Y en lo doméstico, en el interior del seno familiar, era muy dado el pueblo y la gente, nuestros antepasados, a manejar historias, porque ya había la radio, ya nos tocó a nosotros en la infancia una estación, la XEW, que era la que empezaba con las radionovelas y era la única diversión. La televisión llegó hasta los años 50. Entonces las historias, y de esas historias se prestaban mucho las historias de terror, de miedo, como decía uno, de fantasmas, de espantos, que a la vez tenían siempre un mensaje. Muchas de ellas llevaban un mensaje religioso, de que el don Bartolo, el zapatero, había tenido amoríos con su hermana, una amorío incestuosa, entonces el diablo se lo había llevado. Y de ahí surge una leyenda que después don Valentín Frías la transporta ya al segoviano, ya una persona que pues era un noble que nunca vivió con su hermano, tenía su familia y que después le achacaron que era el segoviano. Don Bartolo Sardaneta. Que era un pobre gente que está cargando con algo que no cometió, porque está demostrado que era minero y era una gente muy recta, muy correcta. Y ahora que actualmente ahí está, para que usted ubique más o menos, es donde está el Mesón de Santa Rosa, ¿no? A un lado, donde está la Secretaría donde está la Secretaría de Educación. Exactamente, ahí. Y la gente que está, bueno, dicen, ¿no?, que yo no lo he visto, la gente que a veces se hospeda en el Mesón de Santa Rosa, que está así, pues a un lado, digamos, en contraseña, dicen que ven a una mujer de blanco asomarse a uno de los balcones de la Secretaría de Educación Pública, de Educación, ya en la noche, ya en la madrugada, y que es así como etérea, como digamos, como fantasmal, y lo atribuyen a que es la hermana del don Bartolo Sardaneta. Otra cosa que es más real es que dicen que es la Rorra, el alma, el espíritu de la Rorra Feliú. Ahí vivía una familia Feliú de origen panameño que tuvieron la hacienda de Chichimequillas. Esto es real, lo otro es especulación, pero esto es real porque a la Rorra Feliú la conoció su futuro esposo en Querétaro cuando vino a pedirla. No hubo noviazgo ni nada, sino eran aquellos matrimonios que se arreglaban los padres. Y el marqués de Brence
vino a Querétaro y hubo un convivio en esa casona. Ahí una tarde hubo convivio, le pidió la mano de ella y después la invitó en su carruaje de ahí de Pasteur, casi esquina con Independencia, a ir a la Alameda a dar una vuelta. Sí, sí. Ese recorrido duró nada más lo que el carruaje llegó, dio una vuelta a la Alameda y regresó. Desde ese momento la Rorra Feliú ya se subió a su habitación, pensaron que se había sentido mal, alguna cosa así, pero pasaban los días y ya no comía, y no comía y se sentía mal. Empezaron a ver médicos, familia de posibilidades, empezaban a notar cambios muy drásticos, se encerró, y un día la buscaron y la Rorra no aparecía, hasta que uno de los mozos dice, no creo que esté en el pasadizo. Dice, porque no se acercaba ahí, no creo que esté ahí, pero vamos a ver. Y abrieron y con una linterna encontraron que estaba la Rorra en la escalera que daba hacia abajo del pasadizo, que estaba recostada y tenía un papel en la mano, así todavía aprisionándolo. Y la sacan de ahí y pues la suben esperando que estuviera viva, ¿no? Ya había fallecido, y en el papel daba la explicación de su muerte. Y todo esto fue verídico. Esto sí fue real. Esto fue real. En el papel decía que pedía perdón a sus padres y a Dios, que porque ella, sin dar motivo, el marqués de Brense le había hecho una sugerencia pecaminosa, indecorosa, que porque ya iba a ser su esposa en esa vuelta que dio a la Alameda. Y que ella se sintió culpable de que le hicieran esa proposición porque no había dado pie a ello. Y entonces prefirió suicidarse a mancillar su apellido, su nombre, su prestigio personal. Por una propuesta indecorosa, y no, o sea, realmente no mancilló su apellido, digamos, para esa época ni nada, y se suicidó. Se suicidó y fue muy conocido esto. La familia Feliú salió de aquí, eran 3 hijas, una de ellas era Aurora, la conocían como la Rorra Feliú. ¿Y esto como en qué época más o menos? Esto fue a principios del siglo pasado. A principios de 1900. Sí, a principios, cuando todavía quedaban rescoldos de aquellos de Sangre Azul y todo eso. Sí, a pesar claro. de que en 1826 había quedado abolidos los títulos nobiliarios. Sí. Después de lo de Iturbide. Sí, después de lo de fallido imperio de Iturbide, entonces quedaron abolidos los títulos nobiliarios. Y el marqués, sí. El marqués con el que se iba a casar ella se llamaba, ¿nos repite el nombre? El marqués de Brense. ¿Y de él ya no se supo nada después de la muerte de la Gorda Feliú? Se fueron de aquí a vivir a México, tenían casas en México, tenían muchas propiedades, era una familia pudiente, y se perdió el apellido. Esa casona de ahí tiene interesantes relatos. Y ahí hay pasadizos entonces subterráneos, digamos. Sí, y al otro lado está una casita pequeña que ocupó durante mucho tiempo la familia Oviedo Galindo. Y un albañil que se llamaba Don Trinidad. Ese albañil le trabajaba a mi abuelo, trabajaba por ahí por el rumbo, y era de la gente antigua, muy honesta. Entonces un día, estando levantando un piso, ya estaba trabajando en la fábrica de Mosaicos Álvarez, que fue la innovadora, porque antes los pisos en Querétaro pues eran de losa, eran de cantera, y con el consabido cuidado y trabajo que costaba asear, barrer un patio de losas de cantera, al llegar los mosaicos y a tercios y todo esto, coloridos, la gente empezó a cambiar los ladrillos de los pisos o las losas por el mosaico. Y se puso muy de moda ese cambio en las casonas. Y en esta pequeña casa, a un lado de la casa de supuestamente don Bartolo, el albañil en el primer cuarto se le fue la barra y vio que había algo hueco, pensó que era un drenaje. Al descubrir más, ahí vieron que la inestabilidad era nada más una bóveda, y ahí, en la parte de abajo había un cuarto casi del mismo tamaño que el de arriba, que comunicaba hacia la casona, como que fue un agregado. Esto ha de haber sido en un tiempo parte de esa casa grande. Hicieron las casitas, intercomunicaban. Por ahí, sí, había comunicación ya tapada,
porque construyeron una barda que ya separó las dos casas. Sí. La pequeña, que da a la mitad de la altura de la otra, y ahí encontraron, pusieron una escalera, bajaron, y decía el maestro Trinidad, y la familia Oviedo después no lo desmintió, yo platiqué, ahí estoy con su hijo Francisco, allí encontraron uniformes de la época del sitio, encontraron... Ay, ¿en serio? Encontraron lo que era los cospeles, que les llaman, que son las monedas todavía sin troquelar. Ya. Y había una prensa para troquelar monedas, pero para sorpresa, pues no era alguna aleación o metal, sino eran cospeles de plata para falsificar con plata las monedas de plata. ¿Y eso por qué? Porque han de haber conseguido por ahí de trasmano, de producto de un robo, alguna cosa, o se robaron el mineral, les salió económico, pero lo fundieron y troquelaron. Y estaban falsificando las monedas de plata, pero con plata. Para deshacerse de la plata, se supone que fue eso. Pero nunca los cacharon, digamos, ahorita, en ese momento. No, esto, cuando se vio esto, decían la familia Oviedo que la prensa no la pudieron sacar, que se quedó ahí. ¿Y ahí seguirá? Ahí sí. ¿Y los uniformes, qué sería de ellos, de los uniformes del sitio de Querétaro? En dos partes se encontraron uniformes. En la casa de Samaniego, el portal de Samaniego, sí. A un lado de Palacio, sí. Un pequeño portal, ahí encontraron un fontanero Espinosa. Tenía la parte de la calle de Guillermo Prieto, tenía un taller, y un día empotrando una viga para poner un taladro, encontró hueco, y sin decir nada él empezó a ampliar pensando en un entierro. Como era frecuente aquí en Querétaro. Yo tengo otro libro clandestino. Tengo otro libro donde rescato, se llama De Entierros y Tesoros. ¿En serio tiene un libro que se llama así, De Entierros y Tesoros? Sí, y hay que conseguirlo también. Y hay testimonios reales, incluso hay uno de Guanajuato, de una libreta que tuve yo acceso, tengo fotocopia, ahí transcribo en ese libro. Wow. Y lo presenté en el Festival Cervantino de Guanajuato. Y les gustó mucho conocer de que la existencia de la libreta del abuelo, así le puse el título. Y la historia de esa libreta es que don Felipe Salgado, don Felipe Rincón, es de la familia Rincón Salgado de Celaya. Don Felipe se fue a trabajar a la Secretaría de Agricultura y un día regresó a la casa del abuelo. Y en la casa del abuelo había unos lentes antiguos y había una libreta envuelta con un listón, amarrada con un listón, libreta ya muy antigua. Sí. Y se la llevó como recuerdo del abuelo. Claro. Pasaron varios meses y un día que no tenía nada que hacer se acordó de la libreta y empezó a hojearla y vio que 60,000 monedas, 40,000 y tantos pesos en plata, y pensó que eran las cuentas de una de las haciendas que tuvo el abuelo. Y no, pues resulta que ya releyendo esto llegó una parte donde decía que habían asaltado el templo fulano de Guanajuato y que habían sepultado allí al capitán fulano, y que abajo de la capa del capitán fulano estaban los vasos sagrados y las monedas que habían sepultado. Don Felipe, viendo esto, le dio por buscar el tesoro y siguiendo los datos que tenía ahí, empezó a hacer el recorrido. Y en la primera búsqueda que hizo con un aparato detector de minas de la guerra, que no discriminaba ni nada, sino marcaba metales, nada más, encontraron como 20 y tantas mil monedas de plata. Sí las encontraron. Él encontró eso, pero había más enterradas. Entonces se entusiasmaron y empezaron a buscar. Con eso compró el jeep, compró unas tiendas de campaña, unas escopetas, para simular que andaban de cacería. Y empezaron a buscar, pero empezaron con problemas porque en la piedra grande, en el árbol que entre 7 personas no alcanzan a abrazar, pues ya no existían esas referencias.
Y luego otra de las referencias, ya había una plaza de un pueblo ahí o una escuela. Claro, sí. Entonces, o lo encontraron otras personas o que claro. Pero todo esto no es invento, es testimonio fiel sacado de una libreta. Sacado de ahí, de la libreta y todo. Ahí en Guanajuato les gustó mucho dos libros. El del túnel de Querétaro. Sí. La leyenda del túnel de Maximiliano. Que nos tiene que hablar de eso, doctor, después. Ajá. Es otra de las leyendas, consejas de Querétaro. Sí, sí, pero sí. aclarando que sí existe un túnel que es la antigua Acequia Madre. Aquí déjenoslo para que la próxima emisión, por favor, nos hable. ¿Existen o no existen los famosos túneles de Querétaro que según esto comunicaban con distintas casas o bueno, es lo hasta donde yo tengo entendido, usted ya nos lo aclarará en la siguiente emisión, ¿no? Iglesias y tal, y para qué eran realmente, ¿no? Y doctor, le agradecemos mucho su presencia el día de hoy aquí en La Vuelta al Mundo en un clic. ¿Algo que quiera agregar, por favor? Agradecerte y felicitarte por tu interés que tienes por lo queretano, por conservar y difundir esas tradiciones. Es que son interesantísimas, son bellísimas, y usted no se pierda este libro también entre todos los del doctor Jaime Zúñiga, el que compre, vale la pena muchísimo. Este es de fantasmas y aparecidos y una plática con la Llorona, nada más y nada menos, ¿eh? Entonces nos vemos aquí, nos sintonizamos la próxima semana para hablar de los túneles de Querétaro, entre otras cosas, en La Vuelta al Mundo en un clic. Doctor Jaime Zúñiga Burgos, yo soy Carla Moreno Chacón, hasta muy pronto.